Existe un patrón en la historia monetaria que ha destruido 5 monedas de reserva globales en los últimos 575 años. No es casualidad, no es impredecible. Es una secuencia de 8 etapas que se repite con precisión matemática cada vez. Imagina que piensas que el dólar estadounidense es invencible, que su dominio es eterno porque Estados Unidos es la superpotencia definitiva. Pero eso es una ilusión. Muchas naciones creyeron lo mismo antes, y todas cayeron. Olvídate de esas ideas románticas sobre monedas eternas. Lo que te voy a contar es algo nuevo y revelador, como este ciclo exacto ha derribado imperios, y porque el dólar está justo en la sexta etapa, a solo 2 pasos del colapso. Si esto te intriga, quédate porque vas a entender por qué tu dinero podría cambiar para siempre, y cómo prepararte para lo que viene. Si estás aquí porque te apasiona la economía y quieres saber más sobre estos ciclos que moldean el mundo, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos vídeos donde desglosamos temas como este. Empecemos por lo básico. Hay un patrón que ha acabado con 5 monedas de reserva en la historia. Etapa 1. La moneda alcanza el dominio gracias al poder económico y militar. Etapa 2. La nación emisora se sobreextiende, manteniendo compromisos globales que ya no puede pagar. Etapa 3. El gasto deficitario se vuelve permanente, con gastos superando ingresos. Etapa 4. Se inicia la impresión de dinero para cubrir el hueco. Etapa 5. La inflación erosiona el poder adquisitivo. Etapa 6. La confianza se rompe mientras otras naciones buscan alternativas. Etapa 7. Surgen monedas competidoras y el comercio se aleja. Etapa 8. La moneda de reserva colapsa y es reemplazada. En 1530, el real portugués, la primera moneda de reserva global, colapsó después de 80 años de dominio. En 1640, el dólar español, que había gobernado el comercio mundial por 110 años, perdió su estatus mientras España implosionaba. En 1720, el gulden holandés, la moneda del mayor imperio comercial del mundo, fue reemplazado después de 80 años. En 1920, el franco francés, que había dominado el comercio europeo y colonial durante 95 años, cedió ante la presión económica. En 1944, la libra esterlina británica, que había reinado por 224 años, se rindió ante el dólar estadounidense en Bretton Woods. 5 monedas de reserva, 5 colapsos completos, cada una durando entre 80 y 224 años, todas siguiendo el mismo patrón de 8 etapas. Y el dólar estadounidense, que ha sido la moneda de reserva global desde 1944, está actualmente en la etapa 6, 81 años en su reinado, justo en el promedio histórico de vida útil, mostrando todos los síntomas que aparecieron antes de que las 5 monedas anteriores colapsaran. Esta es la historia de cómo mueren realmente las monedas de reserva, porque ninguna ha mantenido el dominio más allá de 250 años, y porque el patrón matemático indica que el dólar está a 2 etapas de perder el estatus que ha hecho de Estados Unidos la nación más poderosa de la Tierra. Porque perder el estatus de moneda de reserva no solo significa que el dólar pierde valor. Significa que Estados Unidos pierde la capacidad de pedir prestado cantidades ilimitadas a tasas de interés bajas. Significa que ya no podemos exportar nuestra inflación al resto del mundo. Significa que el estándar de vida estadounidense, construido sobre 80 años de privilegio monetario, se derrumba. Y el patrón dice que estamos en la etapa 6, con las 7 y 8 por delante. Antes de rastrear el patrón a través de 5 siglos, necesitas entender que es realmente una moneda de reserva y por qué es el privilegio económico más valioso de la historia. Una moneda de reserva es aquella que los bancos centrales del mundo mantienen en sus reservas, en la que se realiza el comercio internacional y en la que se cotizan las materias primas globales. Cuando tu moneda es la de reserva, todos los demás países necesitan tenerla. La necesitan para comerciar entre sí. La necesitan para comprar petróleo, oro, trigo, cobre, todo. Esto crea una demanda artificial para tu moneda que no tiene nada que ver con tu productividad económica real. Déjame explicarte cómo funciona este privilegio en la práctica. Imagina que eres Estados Unidos y el dólar es la moneda de reserva global. Quieres comprar autos alemanes, electrónicos japoneses, bienes manufacturados chinos. Normalmente, tendrías que exportar algo de igual valor para pagar esas importaciones. Tendrías que producir bienes o servicios que otros países quieran.
Pero cuando eres la moneda de reserva, puedes simplemente imprimir dólares. Alemania necesita dólares para comprar petróleo de Arabia Saudita. Japón necesita dólares para comerciar con Europa. China necesita dólares para mantener en reservas. Así que aceptan tus dólares impresos a cambio de sus bienes reales. Tú exportas papel. Ellos exportan productos. Ese es el privilegio. Este privilegio vale billones. Permite a Estados Unidos mantener déficits comerciales masivos año tras año. Importamos 800.000 millones de dólares, más de lo que exportamos anualmente. Cualquier otro país haciendo eso vería colapsar su moneda. Pero el dólar no colapsa porque el mundo necesita dólares. Nos permite pedir prestado cantidades ilimitadas a tasas de interés artificialmente bajas. Los gobiernos extranjeros compran bonos del tesoro no porque sean grandes inversiones, sino porque necesitan un lugar para guardar sus reservas en dólares. Hemos acumulado 36 billones en deuda, y las tasas de interés siguen siendo relativamente bajas gracias a esa demanda artificial. Y nos permite exportar inflación. Cuando imprimimos dinero, esa inflación se absorbe globalmente porque todos tienen dólares. Otros países cargan con el costo de nuestra impresión de dinero. Por eso el estatus de moneda de reserva es la base del poder estadounidense. Más importante que el ejército, más importante que la tecnología, más importante que los recursos naturales. Porque el estatus de moneda de reserva nos permite tener todo eso sin pagarlo con productividad real. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante décadas. Y el privilegio de la moneda de reserva es porque hemos salido impunes. Pero aquí está lo que enseña la historia. Ninguna moneda de reserva dura para siempre. Todas eventualmente colapsan. Y todas colapsan siguiendo el mismo patrón de 8 etapas. Vamos a rastrear ese patrón a través de 575 años de historia monetaria. Primero, un gancho para que sigas atento. ¿Sabías que un pequeño reino en el borde de Europa controló el comercio mundial con solo 1,5 millones de habitantes? Pero luego vino el problema. Se extendieron demasiado. Y la lección es que el poder rápido lleva a caídas rápidas si no lo manejas bien. La historia del colapso de las monedas de reserva comienza en el siglo XV con Portugal. En 1450, Portugal era un pequeño reino al borde de Europa. Pero el príncipe Enrique el Navegante lanzó una era de exploración que haría de Portugal el primer imperio global del mundo. Los exploradores portugueses descubrieron rutas marítimas a África, India y eventualmente Brasil. Establecieron puestos comerciales en 4 continentes, y el real portugués se convirtió en la primera moneda de reserva internacional verdadera. Etapa 1. Dominio a través de la exploración y el comercio. Portugal controlaba el comercio de especias de Asia. Transportaban oro de África. Descubrieron plata en sus colonias, y el real portugués era aceptado en todas partes porque estaba respaldado por riqueza real que fluía a Lisboa. Durante 80 años, de 1450 a 1530, el real era la moneda del comercio global. Si querías comerciar en especias, oro o bienes exóticos, necesitabas reales portugueses. Pero, ¿y si te digo que este dominio duró poco porque cometieron un error fatal? Sigamos para ver por qué esto es útil. Entender esto te ayudará a ver paralelismos con hoy, y te dará razones para preparar tu economía personal. Etapa 2. Sobre extensión. Portugal intentó mantener un imperio que abarcaba todo el mundo conocido. Puestos comerciales en África, India, Indonesia, Brasil. Tenían que defender rutas de navegación a través de 3 océanos. Tenían que guarnecer fortalezas en docenas de lugares. Los costos militares eran astronómicos. Y Portugal era un país pequeño. Tal vez 1,5 millones de personas. No podían sostener un imperio global. Etapa 3. Gasto deficitario. A principios del siglo XVI, Portugal gastaba mucho más de lo que ganaba. Los costos de mantener el imperio excedían las ganancias del comercio. Pidieron prestado a banqueros italianos y alemanes. Vendieron derechos comerciales futuros por efectivo inmediato. La deuda se acumuló. Etapa 4. Degradación de la moneda, que en esa era significaba mezclar metales base en monedas de oro y plata. Las monedas portuguesas que se suponía eran de oro puro se convirtieron en 50% cobre. Los mercaderes notaron que las monedas perdían valor. Etapa 5. Inflación. Cuando tu moneda se degrada, los precios suben. En la década de 1520,
La inflación era severa. El costo de mantener el imperio seguía aumentando, requiriendo más degradación, creando más inflación. Etapa 6. Pérdida de confianza. Para 1530, los mercaderes internacionales ya no confiaban en las monedas portuguesas. Exigían plata española en su lugar. El estatus del real como moneda de reserva estaba muriendo. Etapa 7. Surgimiento de alternativas. España, habiendo descubierto vastas minas de plata en las Américas, ofrecía una moneda más confiable. El dólar español, respaldado por plata aparentemente ilimitada, se convirtió en el nuevo estándar. Etapa 8. Colapso de Portugal como poder monetario. Para 1540, el dólar español había reemplazado al real portugués como moneda de reserva global. Portugal siguió siendo un país, pero perdieron el privilegio monetario que los había hecho dominantes. La lección aquí es clara. El dominio inicial no protege contra la sobreextensión, siempre lleva a déficits que erosionan la confianza. Ahora, un reenganche. ¿Imaginas un imperio construido sobre montañas de plata que parecía infinito? Pero esto pasa, y luego el gasto descontrolado lo arruina todo. Sigue viendo porque esta parte te explicará cómo la riqueza aparente puede ser una trampa, y porque es vital para entender el dólar actual. El ascenso de España al estatus de moneda de reserva comenzó con la conquista de las Américas. En 1519, Cortés conquistó el Imperio Azteca. En 1532, Pizarro conquistó el Imperio Inca, y España descubrió los depósitos de plata más ricos de la historia humana. Las minas de Potosí en Bolivia y Zacatecas en México producían cientos de toneladas de plata anualmente. Para 1550, la plata española inundaba Europa, Asia y África. El dólar español, también llamado piezas de 8, se convirtió en la moneda global. Se usaba desde China hasta Rusia y África Occidental. Durante 110 años, el dólar español fue la moneda de reserva del mundo. Etapa 1. Dominio respaldado por riqueza de plata sin precedentes. España producía la mitad de la plata mundial. Todos querían dólares españoles porque eran plata real, de peso estandarizado y universalmente aceptados. Etapa 2. Sobreextensión. España usó su riqueza de plata para construir un imperio global. Controlaban Sudamérica, Centroamérica, México, Filipinas, partes de Norteamérica y territorios en Europa. Lucharon guerras constantes para mantener y expandir este imperio. Guerras contra el Imperio Otomano, contra Inglaterra, contra Francia, contra rebeldes holandeses. Estaban peleando en 4 continentes simultáneamente. Etapa 3. Gasto deficitario a partir de alrededor de 1560. A pesar de traer 200 toneladas de plata al año, España no podía cubrir gastos. El rey Felipe II gastaba la mitad de los ingresos del imperio en el ejército y aún no era suficiente. Así que España pidió prestado a banqueros italianos, alemanes, a cualquiera que prestara. Etapa 4. Respuesta. Que no era impresión de dinero en el sentido moderno, sino degradar la acuñación. Las casas de moneda españolas empezaron a mezclar cobre en monedas de plata. Una moneda estampada como 8 reales de plata podría contener solo 4 reales de plata real. El valor facial seguía igual, pero el valor real se desplomaba. Etapa 5. Inflación a partir de alrededor de 1600. Cuando degradan la moneda, los mercaderes ajustan precios al alza. La inflación española se volvió severa. Los bienes importados se encarecieron. Incluso los bienes españoles se encarecieron mientras la velocidad del dinero aumentaba y la confianza disminuía. Etapa 6. Pérdida de confianza acelerándose después de 1620. Los mercaderes internacionales comenzaron a rechazar monedas españolas a valor facial. Exigían pesarlas y analizarlas porque nadie confiaba en el contenido de plata. España declaró bancarrota 4 veces entre 1557 y 1647. 4 incumplimientos soberanos en 90 años. Para 1640, la confianza en la gestión financiera española estaba muerta. Etapa 7. Alternativas emergiendo. Los holandeses, que habían ganado independencia de España y construido su propio imperio comercial, ofrecían el gulden respaldado por el sistema bancario de Ámsterdam. El gulden era confiable, estable y cada vez más preferido para el comercio internacional. Etapa 8. Colapso de España. Para 1650,
El dólar español ya no era la moneda de reserva. El gulden holandés lo había reemplazado. España siguió siendo rica por la plata americana un tiempo más, pero perdieron el privilegio de reserva. Ya no podían pedir prestado a tasas favorables. Ya no podían exportar inflación, y España nunca recuperó su posición. La lección: incluso la riqueza masiva no salva si la diluyes con deudas. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque estos patrones históricos te ayudarán a navegar la economía actual. Sigamos con otro gancho. Un país sin minas de oro o plata, pero con bancos ingeniosos, dominó el mundo. Pero luego, las guerras lo agotaron. Esta parte es útil porque muestra cómo la innovación financiera puede fallar, dándote herramientas para ver riesgos en el dólar. La edad de oro holandesa comenzó a principios del siglo XVII después de ganar independencia de España. Los holandeses construyeron el sistema financiero más sofisticado del mundo. La Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1602, fue la primera bolsa moderna. El Banco de Ámsterdam, fundado en 1609, era la institución financiera más confiable de la Tierra. Y el gulden holandés se convirtió en la moneda de reserva global porque las redes bancarias y comerciales holandesas eran más avanzadas que cualquier otra. Etapa 1. Dominio a través de la innovación financiera. Los holandeses no tenían minas de oro o plata. Tenían bancos, barcos y mercaderes. Construyeron un imperio comercial que conectaba a Asia, Europa, África y las Américas. Los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales traían especias de Indonesia, seda de China, algodón de India. Ámsterdam se convirtió en el centro comercial del mundo, y todos usaban guldens porque los bancos holandeses eran confiables y los mercaderes holandeses estaban en todas partes. Etapa 2. Sobreextensión a partir de alrededor de 1670. Los holandeses, a pesar de ser un país pequeño de tal vez 2 millones de personas, intentaron mantener puestos comerciales y colonias en todos los continentes. Lucharon guerras con Inglaterra por el dominio comercial. Guerras con Francia por territorio. Sus fuerzas navales se extendían por el globo protegiendo rutas comerciales. Etapa 3. Gasto deficitario en los 1680. Las guerras son caras. Mantener un imperio comercial global es caro. Y el gobierno holandés comenzó a gastar más de lo que los ingresos fiscales podían soportar. Pidieron prestado a sus propios bancos, a prestamistas extranjeros, a cualquiera con términos razonables. La deuda se acumuló lentamente pero de manera constante. Etapa 4. Expansión monetaria. Los holandeses no degradaron la acuñación como los españoles, pero expandieron el crédito dramáticamente. Los bancos prestaban más de lo que sus reservas podían respaldar. La oferta monetaria creció más rápido que el crecimiento económico real. Etapa 5. Inflación apareciendo para 1700. Los precios en Ámsterdam subieron. El costo de bienes, mano de obra y especialmente gastos militares aumentó. La moneda holandesa comenzó a perder poder adquisitivo, no catastróficamente como en España, pero de manera notable. Etapa 6. Pérdida de confianza después de 1710. El problema no era que el gulden colapsará en valor. El problema era que Gran Bretaña estaba surgiendo como poder económico y militar, y la libra esterlina se volvía más atractiva. El dominio holandés se desvanecía. Las guerras con Francia habían sido costosas. La economía estancaba mientras la británica florecía. Etapa 7. Alternativas emergiendo rápidamente después de 1720. El imperio británico se expandía. La Marina Real se convertía en la fuerza más poderosa en los mares. Los mercados financieros de Londres crecían. La libra esterlina se usaba cada vez más para el comercio internacional porque Gran Bretaña era ahora el poder dominante. Etapa 8. Pérdida del estatus de reserva del gulden. No hubo crisis dramática, solo un cambio gradual mientras el comercio global se movía de Ámsterdam a Londres, de guldens a libras. Para 1750, la libra esterlina británica era claramente la moneda de reserva global. El gulden holandés siguió siendo una moneda estable y respetada, pero ya no era la que todos necesitaban tener. El privilegio se había ido. La lección: la innovación no basta si la sobreextensión agota tus recursos. Reenganche. Ahora viene una moneda que dominó gracias a la revolución industrial, pero las guerras mundiales la destruyeron. Esto es útil porque explica cómo el poder militar y económico se entrelazan,
y te dará pistas sobre el futuro del dólar. El reinado de la libra esterlina británica como moneda de reserva fue el más largo de la historia, durando 224 años desde aproximadamente 1720 hasta 1944. Gran Bretaña construyó el imperio más grande de la historia humana, controlando en su apogeo un cuarto de la superficie terrestre y de la población. La frase «el sol nunca se pone en el imperio británico» era literalmente cierta, y la libra esterlina era la moneda que denominaba el comercio global por más de 2 siglos. Pero incluso la libra siguió eventualmente el patrón de 8 etapas hasta colapsar. Etapa 1. Dominio a través de la revolución industrial y el imperio. Gran Bretaña impulsó la revolución industrial a partir de los 1760. Producían más acero, más carbón, más bienes manufacturados que nadie. Construyeron la armada más grande que el mundo había visto. Y usaron esa armada para imponer un sistema comercial global donde la libra dominaba. Si querías comerciar internacionalmente, usabas libras. Si querías comprar algodón, té, caucho, cualquier materia prima, se cotizaba en libras. Londres era la capital financiera del mundo. Etapa 2. Sobreextensión a partir de finales del siglo XIX. El imperio británico era vasto y mantenerlo requería gastos militares enormes. Tropas estacionadas en India, África, Sudeste Asiático, el Caribe. La Marina Real patrullando todos los océanos. Los costos eran inmensos, y otros poderes surgían. Alemania se industrializaba rápidamente. Estados Unidos se convertía en un gigante económico. La ventaja relativa de Gran Bretaña se encogía. Etapa 3. Gasto deficitario acelerándose con la Primera Guerra Mundial en 1914. La guerra le costó a Gran Bretaña una cantidad astronómica. Gastaron 50.000 millones de libras en el esfuerzo bélico. Pidieron prestado a Estados Unidos. Vendieron activos en el extranjero. Corrieron déficits que habrían sido impensables antes de 1914. Y cuando la guerra terminó, las deudas permanecieron. Etapa 4. Respuesta. Que involucró abandonar temporalmente el patrón oro durante la guerra. Luego intentar volver a él en 1925 al tipo de cambio prebélico. Esto requirió contraer la oferta monetaria, causando deflación y desempleo. Fue la política equivocada. Gran Bretaña abandonó el oro de nuevo en 1931 y comenzó a expandir la oferta monetaria para lidiar con la Gran Depresión. Etapa 5. Inflación apareciendo en los 1930 y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña luchó otra guerra aún más cara de 1939 a 1945. Pidieron prestado masivamente a Estados Unidos bajo el programa de préstamo y arriendo. Imprimieron dinero para financiar el esfuerzo bélico, y para 1945, Gran Bretaña estaba efectivamente en bancarrota. La inflación aceleró. La libra perdió valor significativo. Etapa 6. Pérdida de confianza. Comenzando en Bretton Woods en 1944, durante la conferencia para establecer el sistema monetario de posguerra, Gran Bretaña intentó mantener el estatus de reserva de la libra, pero Estados Unidos tenía el poder económico. América poseía el 60% de las reservas globales de oro. La economía estadounidense estaba intacta por la guerra, y los participantes de la conferencia eligieron el dólar estadounidense, no la libra, como la nueva moneda de reserva global. Etapa 7. Alternativas establecidas firmemente cuando el sistema de Bretton Woods hizo del dólar la moneda de reserva oficial, respaldada por oro con otras monedas atadas al dólar. El comercio global comenzó a cambiar a denominación en dólares. Los países empezaron a mantener dólares en reservas en lugar de libras. Etapa 8. Colapso de la libra como moneda de reserva a través de los 1950 y 60. Gran Bretaña intentó mantener el valor de la libra con múltiples devaluaciones en 1949 y 1967, pero ya era tarde. Para 1970, la libra había perdido el estatus de reserva completamente. Gran Bretaña pasó de controlar un cuarto de la tierra a ser una potencia regional en 25 años. La lección. Incluso los imperios más grandes caen cuando la deuda supera la productividad. Ahora, agreguemos otra capa. El franco francés, que dominó en el siglo XIX gracias a la expansión colonial. Pero luego, las guerras napoleónicas y la competencia lo hundieron. Esto es clave porque muestra cómo las monedas europeas se entrelazaron.
y te ayudará a ver por qué el dólar enfrenta rivales hoy. El franco francés surgió como moneda influyente a finales del siglo XVIII, pero alcanzó estatus de reserva en el siglo XIX con el imperio colonial francés. Francia controlaba vastos territorios en África, Asia y el Pacífico, y el franco se usaba en el comercio europeo y colonial. Duró 95 años como fuerza dominante hasta 1920, cuando la Primera Guerra Mundial lo debilitó fatalmente. Etapa 1. Dominio a través de la expansión industrial y colonial. Francia se benefició de la revolución industrial y construyó un imperio que rivalizaba con el británico en algunas regiones. El franco era estable, respaldado por oro, y se usaba en transacciones internacionales, especialmente en Europa y África. Etapa 2. Sobreextensión con las guerras napoleónicas y la colonización. Francia luchó guerras en Europa, África y Asia, extendiendo sus recursos demasiado. Etapa 3. Gasto deficitario post-Napoleón, con deudas acumuladas de guerras constantes. Etapa 4. Degradación monetaria sutil a través de emisiones excesivas. Etapa 5. Inflación en olas durante el siglo XIX. Etapa 6. Pérdida de confianza después de la Primera Guerra Mundial, con Francia endeudada. Etapa 7. Surgimiento de la libra y luego el dólar como alternativas. Etapa 8. Colapso en 1920, cuando el franco cedió ante presiones económicas. La lección: las monedas regionales pueden ascender rápido, pero colapsan ante competidores globales. Desglosemos el patrón de 8 etapas explícitamente, porque así es como mueren las monedas de reserva. Etapa 1. Dominio logrado mediante superioridad económica y militar. La moneda de reserva comienza como la de la nación o imperio más poderoso de esa era. Portugal por exploración. España por plata. Holanda por comercio y finanzas. Francia por expansión colonial. Gran Bretaña por revolución industrial e imperio. Estados Unidos por ser la única economía mayor intacta después de la Segunda Guerra Mundial. El dominio se gana con ventajas reales. Esta etapa puede durar décadas. Etapa 2. Sobreextensión. La nación emisora invariablemente se sobreextiende. Intenta mantener una presencia militar y económica que excede lo que su economía productiva puede soportar. Portugal intentó un imperio con 1,5 millones de personas. España luchó en 4 continentes. Los holandeses compitieron con poderes más grandes. Francia se extendió en guerras europeas. Gran Bretaña trató de sostener 1/4 de la tierra. La sobreextensión es casi inevitable porque el privilegio de la moneda de reserva les hace creer que pueden permitírselo. Etapa 3. Gasto deficitario. Una vez sobreextendida, los gastos superan ingresos. El gobierno corre déficits persistentes. Piden prestado para mantener el ejército, el imperio, los compromisos. En la era premoderna, significaba pedir a bancos. En la moderna, emitir bonos gubernamentales. Pero el patrón es el mismo. Los déficits se vuelven estructurales, no temporales. Etapa 4. Impresión de dinero o degradación de la moneda. Cuando pedir prestado no basta, los gobiernos expanden la oferta monetaria. Gobiernos premodernos mezclaban cobre en monedas de oro y plata. Gobiernos modernos simplemente imprimen dinero o lo crean electrónicamente. La oferta monetaria crece más rápido que la economía real. Etapa 5. Inflación. La impresión de dinero causa inflación, a veces gradual, a veces rápida. Los precios suben, el poder adquisitivo declina. Si el gobierno es la moneda de reserva, pueden exportar algo de esta inflación porque otros países tienen su moneda. Pero domésticamente, se siente la inflación. Etapa 6. Pérdida de confianza. Esta es la etapa crítica. Otras naciones, viendo la inflación, los déficits, la impresión de dinero, comienzan a perder confianza. Empiezan a cuestionar si quieren mantener reservas en una moneda que se degrada. Buscan alternativas. El comercio internacional comienza a alejarse de la moneda de reserva, lentamente al principio. Etapa 7. Emergen alternativas. Otro poder con una economía más fuerte, una moneda más estable e influencia creciente ofrece una alternativa creíble. Plata española reemplazó oro portugués. Guldens holandeses reemplazaron plata española. Libras británicas reemplazaron guldens holandeses. Dólares estadounidenses reemplazaron libras británicas y francos franceses.
La transición puede tomar años o décadas, pero una vez iniciada, acelera. Etapa 8. Colapso del estatus de reserva. La antigua moneda de reserva pierde el privilegio. Puede seguir siendo una moneda significativa, pero ya no es la que todos necesitan tener. La nación emisora ya no puede pedir prestado cantidades ilimitadas a bajas tasas, ya no puede exportar inflación, ya no puede sostener déficits sin consecuencias. El estándar de vida declina dramáticamente. Esto es el colapso. 5 monedas siguieron este patrón. Real portugués, dólar español, gulden holandés, franco francés, libra británica. Y ahora lo estamos viendo en tiempo real con el dólar estadounidense, lo que nos trae a donde estamos hoy. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva global en Bretton Woods en 1944, 81 años atrás, justo en el promedio histórico de vida de una moneda de reserva. Y Estados Unidos ha seguido el patrón etapa por etapa. Vamos a verificar cada una. Etapa 1. Dominio completo para 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era la mitad del PIB global. Teníamos el 60% del oro mundial. El dólar estaba respaldado por oro a $35 por onza. Todas las otras monedas estaban atadas al dólar. Si querías comerciar internacionalmente, necesitabas dólares. No fue por elección. Fue por superioridad económica abrumadora. Etapa 2. Sobreextensión. Comenzó con la Guerra Fría y aceleró después de 1990. Estados Unidos mantiene bases militares en más de 80 países. Luchamos guerras en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. Nos comprometimos a defender Europa a través de la OTAN, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Oriente Medio. El presupuesto militar es ahora $850.000 millones anualmente, más que los próximos 10 países combinados. Estamos sobreextendidos globalmente, intentando mantener la primacía en todas partes. Etapa 3. Gasto deficitario se volvió permanente después de 2000. En 2000, la deuda era 5.6 billones. Hoy es 36 billones. Hemos corrido déficits cada año excepto 4 desde 1970. Los déficits no son temporales. Son estructurales. Gastamos más de lo que recolectamos en impuestos cada año, y la brecha crece. En 2024, el déficit fue 1.8 billones en una economía en crecimiento. Esa es la etapa 3. Etapa 4. Impresión de dinero. Comenzó con el alivio cuantitativo después de 2008 y explotó después de 2020. El balance de la Reserva Federal pasó de 800.000 millones en 2008 a 9 billones hoy. En 2020 y 2021, imprimimos 6 billones, aumentando la oferta monetaria en un 40% en 2 años. Esa es impresión de dinero a una escala que haría sonrojar a la República de Weimar. Etapa 5. Inflación apareció en 2021 y 2022. La inflación alcanzó el 9% en 2022. Los precios subieron dramáticamente. Los salarios no pudieron seguir el ritmo. La respuesta de la Fed fue subir las tasas de interés, lo que ha ralentizado la inflación, pero ha hecho la deuda más cara. Ahora pagamos más de $1 billón al año solo en intereses de la deuda. Y la inflación aún está por encima del objetivo del 2% de la Fed. Estamos en la etapa 5 ahora mismo. Etapa 6. Pérdida de confianza. Es donde estamos actualmente. Y esta es la etapa crítica. Los bancos centrales extranjeros están reduciendo tenencias en dólares. China ha cortado sus tenencias de tesoros de más de $1 billón a 700.000 millones. Rusia eliminó reservas en dólares por completo. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía están construyendo sistemas de pago específicamente para evitar el dólar, como el sistema M-Bridge, swaps bilaterales de monedas, comercio en monedas locales. Esta es la etapa 6. El mundo busca activamente alternativas. Las reservas globales en dólares han caído del 73% en 2000 al 58% en 2020 y por debajo del 55% hoy. Esa es pérdida de confianza. Esa es la etapa 6. Etapa 7. ¿Emergen alternativas? Está comenzando. No estamos completamente en la etapa 7 aún, pero las piezas se forman.
El yuan chino se usa para compras de petróleo con Arabia Saudita. El euro sigue siendo significativo. Los BRICS discuten una moneda respaldada por oro o una canasta de monedas. Bitcoin y las criptomonedas ganan adopción. Las monedas digitales de bancos centrales se desarrollan. Las alternativas no son dominantes aún, pero emergen. Esto es temprana etapa 7. Y etapa 8 es lo que viene. Colapso del estatus de reserva. El dólar pierde el privilegio. Los países ya no necesitan mantener reservas masivas en dólares. El comercio se desplaza a otras monedas. Y América ya no puede pedir prestado 36 billones a bajas tasas y exportar inflación globalmente. El estándar de vida construido sobre 80 años de privilegio se derrumba. 5 monedas de reserva. 5 colapsos. Real portugués duró 80 años. Dólar español duró 110 años. Gulden holandés duró 80 años. Franco francés duró 95 años. Libra británica duró 224 años. Dólar estadounidense ha durado 81 años y está en la etapa 6 de 8. El promedio de vida es de 120 años. Estamos por debajo del promedio. El patrón es claro. Etapa 1, dominio. Etapa 2, sobreextensión. Etapa 3, gasto deficitario. Etapa 4, impresión de dinero. Etapa 5, inflación. Etapa 6, pérdida de confianza. Etapa 7, emergen alternativas. Etapa 8, colapso. Estados Unidos ha completado las etapas 1 a 5. Estamos en la 6 ahora. El vuelo de capitales comienza. Las alternativas se forman. No estamos en colapso aún. Pero la historia dice que las etapas 6, 7 y 8 ocurren relativamente rápido una vez que la confianza se rompe. Gran Bretaña pasó de Bretton Woods en 1944 a pérdida completa de estatus de reserva para 1970, 26 años. El dólar podría durar otra década, quizás 2. Pero el patrón dice que el colapso viene. Porque ninguna moneda de reserva ha mantenido el estatus una vez alcanzada la etapa 6. La pérdida de confianza, una vez iniciada, es irreversible. Tal vez el dólar sea diferente. Tal vez el poder estadounidense sea tan abrumador que el patrón no se complete. Tal vez la tecnología o el dominio militar preserve la hegemonía del dólar pese a los fundamentos. Pero el patrón dice lo contrario. La historia dice lo contrario. Portugal pensó que su imperio comercial era inexpugnable. España pensó que la plata ilimitada significaba dominio permanente. Los holandeses pensaron que la innovación financiera bastaba. Francia creyó en su expansión colonial eterna. Gran Bretaña pensó que el imperio duraría para siempre. Todos creyeron ser excepcionales. Ninguno lo fue. El patrón ganó. Y 5 de 5 veces, la etapa 6 llevó a las 7 y 8. El dólar estadounidense está en la etapa 6. Pérdida de confianza. Bancos centrales extranjeros deshaciéndose de dólares. BRICS construyendo alternativas. Reservas en dólares declinando. No estamos en colapso aún, pero estamos a 2 etapas. Y la historia dice que esas 2 etapas finales vienen rápido. El privilegio de moneda de reserva que ha definido el poder estadounidense por 80 años está terminando. Y cuando termine, todo cambia. La deuda se vuelve insostenible. Los déficits comerciales se vuelven imposibles. El estándar de vida estadounidense construido sobre dinero impreso que el mundo aceptaba porque tenía que colapsa cuando ya no tienen que aceptarlo. 5 monedas siguieron 8 etapas. Las 5 colapsaron. La sexta sigue el mismo patrón. Etapa 6 completa. Etapas 7 y 8 por delante. La matemática es inevitable. La historia es clara y las señales de advertencia están por todas partes. Si esto te abrió los ojos a dónde está realmente el dólar en el ciclo de muerte de la moneda de reserva, suscríbete si te gustó el vídeo, porque cuando vengan las etapas 7 y 8, cuando las alternativas reemplacen al dólar y el estatus de reserva colapse, querrás entender por qué el poder de América se evaporó tan rápido. Las respuestas no están ocultas en el futuro. Están escritas en 575 años de historia monetaria, y el patrón nunca miente.